Muy bien, nos acompaña ahora el ex congresista y ex ministro Juan Cheput para analizar lo que viene ocurriendo en el Congreso, esta distribución de las comisiones. El nuevo presidente de la Comisión de Educación aseguró que las relaciones sexuales entre menores de edad ayudan al desarrollo psicológico de la mujer. Pero, ¿qué hacemos? Juan, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, ¿Qué hacemos? María? Porque, claro, uno se pone a ver y uno dice, caramba, si sacamos a todos los que tienen cuestionamientos, denuncias, están en la lista de los mochasueldos unos, están en la lista de los niños los otros, nos quedamos sin congresistas. Claro, como para tú dices, presidir las comisiones. el Congreso tiene una falla de origen, ¿no? Que es la pésima elección de la mayoría de Siempre sus se miembros. dice que este Congreso o que el nuevo Congreso es peor que el anterior. Digamos, en este caso, ¿es un estribillo, es una frase hecha o es realmente que estamos ante un Congreso vergonzante, vergonzoso, que realmente ha tocado fondo en cuanto a niveles de congresos en nuestro país? Yo creo que es el peor por una sencilla razón, ¿no? Es un Congreso al cual no le interesa la cuestión moral, que es fundamental, y tampoco la legitimidad. Ellos se burlan de la legitimidad y permanentemente. Por ejemplo, cuando se dice de que tienen un porcentaje muy bajo en lo que se refiere a las encuestas, no les interesa. Para cualquier otro parlamentario, tener 5% de aceptación como colectivo sería terrible. Pero el anterior presidente del Congreso, José Williams, ni se inmutaba, ni salía a explicar, ni cosa por el estilo. Pensando en alguien, por ejemplo, emblemático como Carlos Ferrero, estaría desesperado con un 5% y haría que las comisiones trabajen, que el comportamiento sea adecuado, que la imagen del Parlamento no transmita lo que hoy día genera repudio. Entonces, hoy simplemente no existe eso. No solamente es el criterio político, sino la cuestión moral y que desprecien la legitimidad, ¿no? Sí. Para mí es el Congreso de la desfachatez. Ahora, hay algunos invitados, sin embargo, otros analistas que nos han dicho, lo que sucede es que aquí hay una repartija. Me parece que Daniel Abugataz fue el que se refirió en esos términos. Y dijo, más que no tener gente, es que simplemente se está pagando favores, ¿no? Es decir, vota por mí, que yo te voy a dar una presidencia, apoya esta lista de la mesa porque yo te voy a dar este cargo para que tú te ganes con alguito y así. Eso también es un mal enquistado en el Parlamento hoy. Bueno, lo que sucede es que ya se dejó de lado completamente dos criterios que tiene que haber para la formación de comisiones. El primero es de la proporcionalidad, cómo le corresponde a una bancada un número determinado de comisiones, y el otro es de especialización. Cuando se decide por los integrantes y sobre todo el presidente de la comisión, se busca el criterio de especialización. Bien, pensando en voz alta, por ejemplo, Mari Carmen Alba, que es experta laboralista, podría estar en trabajo. ¿No? Entonces uno elige ir a la comisión de trabajo. En educación. A eso voy. Pero tenemos ahora personas pintorescas, ¿por qué? Porque la otra cosa que prima, tanto para la presidencia del Congreso como para la presidencia de todas las comisiones, y el interés de la mayoría de partidos, no de todos, porque otros sí tienen propósito político, es que les importa la parte administrativa. Es decir, controlar... ¿Qué gana alguien que preside una comisión? Digamos, ¿tiene algún beneficio económico? No, no tiene ningún plus, pero tiene asesores, y en un Congreso en el cual hay mochasueldos, también ha habido denuncias que ¿Puede han contratar quedado a más enterradas. personas, más asesores? Claro, ellos tienen asesores. asesores. ¿Tiene esa prerrogativa? Claro, inclusive en estos momentos se está pensando en hacer una suerte de concurso que ha sido cuestionado por la prensa para designar a los secretarios técnicos de las comisiones. Entonces, el parlamentario tiene su despacho, el presidente de una comisión tiene su despacho parlamentario que sigue operando, y por otro lado tiene un conjunto de personas a su cargo en las comisiones. Y si vamos a la presidencia del Congreso, pues ya tiene el manejo administrativo. Entonces, lo lamentable es que ya no existe la vocación política para ocupar una determinada comisión. Lo que existe es el afán de tener un mayor grupo de personas. Con congresos pasados, ese congreso que duró año y medio, un grupo de ex parlamentarios lo vivimos en carne propia, en el caso de la Comisión del Bicentenario, que no operó durante el año y medio y ahora tampoco viene operando. Sin embargo, tenía personal, tenía todo ese tipo de cosas, pero estaban preocupados. Es la política como negocio. Como negocio. También está en la mira el tema del financiamiento público para los partidos, por ejemplo, porque se ha conocido recientemente que el dinero a veces va a parar a consultoras que se formaron poco antes nada más de que se reciba ese dinero. O construir burocracias. Cursos de capacitación en temas X que duran, no sé, 16 horas diarias para justificar el pago de esos costos. Que lo peor es la burocracia, ¿no? O sea, se han construido burocracias partidarias. Hay partidos que están gastando en el tema de capacitación y parece que lo están haciendo bien. Yo en ese sentido no quiero generalizar. Pero hay otros partidos, por ejemplo Somos Perú,
¿no? O el mismo Avanza País, que han tenido consultorías y han sido en locales que son fotocopiadoras o simplemente inexistentes. Entonces eso tiene que ser revisado porque, por otro lado, está llevando a la construcción de una burocracia partidaria. Y el tremendo daño que se hace con la burocracia es que el político se convierte en un empleado. Y cuando es un empleado no tiene capacidad de cuestionar a su jefe porque depende salarialmente de él. Entonces vemos un silencio político. ¿Casos concretos de ello? Bueno, yo creo de que en diversos partidos no hay cuestionamientos a sus jefes, en Renovación Popular, en el mismo Avanza En Renovación País. Popular, interesante, porque Renovación Popular hablábamos del alcalde de Lima. En principio, ¿qué nota le podría el desempeño del alcalde de Lima? De 1 a 20 yo le pondría 12. 12, aprobado Claro. casi con las Bueno, justas. ya está tirándose a ser jalado, ¿no? Pero ¿por qué? Porque yo creo que él está generando una polémica en relación a un solo tema y los problemas de Lima son diversos. Hay un problema evidentemente de tráfico, pero que está concentrado en Lima Norte, pero eso no es lo que agobia a Lima Sur ni a Lima Este. Él habla de los peajes de Puente Piedra, pero ¿cuál es el drama en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo? El poblador de esos lugares se siente identificado con la prédica del alcalde cuando se refiere a los peajes de Lima Norte, o el habitante de San Juan del Lurigancho, o para quienes es una pesadilla trasladarse de un lugar a otro de la ciudad. No, yo creo que él adolece de un Estado Vamos mayor a en la continuar municipalidad. analizando esto, pero antes de irnos a la pausa, un instante nada más, y luego volver con Juan Cheput para continuar analizando esto y también compartir una nota que hemos preparado con Talía Rosales sobre lo que podría ser ya el estrés hídrico en la capital. Vamos a mostrarles unas fotografías que se tomaron el día de hoy en el Parlamento durante la visita de Eduardo Verástegui. No, el día de ayer veíamos a la señora Fabiola Morales, me parece que estuvo en la ceremonia también tomándose fotos, pero está la congresista Tudela de Avanza País tomándose algunos selfies, toda una personalidad, el señor Verástegui. ¿Algún comentario sobre su visita? Bueno, es una personalidad desde el punto de vista que trata un tema que realmente es A pesar de los preocupante. cuestionamientos, A pesar de sus posiciones estas un poco radicales, de decir por que eso. la homosexualidad está vinculada o tiene que ver con la Ya, a eso pedofilia, quiero ir. por Mira, ejemplo. ser una personalidad no significa tener prestigio, ¿no? Una persona puede adquirir notoriedad sobre la base del escándalo, ¿no? Entonces, ¿Es el caso? En este caso yo creo que él tiene posiciones controvertidas, no ingresa a un terreno de un debate amplio, hay posiciones que tienen que ser evidentemente cuestionadas. Por ejemplo, ese es un tema ya mundial en el cual la polarización, cuando se trata de temas de género, de homosexualidad, lamentablemente lleva a ribetes extremos que impiden el entendimiento, y ese es un grave problema, porque cuando hay polarización es cuando más se consolida el statu quo, los males, porque no hay posibilidad de ponerse de acuerdo. De acuerdo. Quería dejar una pregunta formulada antes de ir a la pausa. El alcalde de Lima, hoy abríamos el programa con eso, ha condecorado a Eduardo Verástegui. Usted ha dicho, el alcalde se ha enfocado en un solo tema. Los problemas de Lima son múltiples. El alcalde guarda silencio, se pronuncia, dice que está preparando una estrategia, una reunión, pero en efecto, el monotema de la municipalidad hoy es la controversia con Rutas de Lima. Sin embargo, lo hemos visto, condecora al señor Verástegui, lo lleva ayer, y uno no critica, que la municipalidad condecore personalidades. Lo que uno critica es que toda la atención y la agenda del alcalde esté concentrada en una sola actividad y que además, según tenemos entendido, durante un par de semanas por lo menos no hemos conocido de la agenda de su desempeño como burgomaestre en sí mismo. Vamos a ir a la pausa y continuamos haciendo este análisis. Muy bien, continuamos conversando con Juan Cheput, él ha sido ministro de Estado, también congresista. ¿Qué hacemos con el presidente del Congreso? Hay una empresa que lo ha demandado esta semana y le está exigiendo el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Este es un caso de estafa que se ha dado a conocer a través de los programas de investigación y hoy está pidiendo, me parece que son más de 300.000 soles como reparación civil. ¿Puede ser el presidente del Congreso alguien con todos estos cuestionamientos, por decirlo de una manera elegante? De ninguna manera, y ahí lo lamentable es que personas que tienen madurez política... ¿Cómo ¿no? quién? ¿Quién tiene Por madurez ejemplo, Patricia política? Juárez, ¿no? Yo le he escuchado hablar con sindéresis, o sea, con calma, de decir de que no podemos ingresar en un terreno de confrontación o de O que volver la a repetir un estabilidad tema. del Así es. Congreso, Pero que no se ayer dan Acuña cuenta- decía eso, que las inversiones se van a Ya. ir porque no podemos estar cambiando de autoridades a No, cada pero no rato. se dan cuenta que es lo peor.
si eso lo ha dicho César Acuña, Sí, ya, lo ha si eso dicho. lo ha dicho César, está equivocado, lamentablemente. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que le quita estabilidad. Cuando los organismos internacionales, las clasificadoras de riesgos, miran el comportamiento de las instituciones y ven que una persona que ha generado una ley que luego lo ha beneficiado a él, está al frente de un poder del Estado, se lo pasan a todos los directores y ellos señalan de que no existe consecuencia en esa persona y que no hay garantía de que tenga un manejo adecuado de un poder del Estado como el poder legislativo. Entonces, cuando ellos no corrigen una situación como esa, lo único que están generando es que el Perú sí se desestabilice. En estos momentos, la crisis económica es la peor de las crisis que nos agobia. Tenemos por otro lado la inseguridad, Claro. pero en el ámbito económico no nos damos cuenta que no hay inversión privada porque no hay confianza. Y no hay confianza por dos cosas. Porque la presidenta tampoco se da cuenta que ya llegó la hora del cambio de su premier, que no tiene ningún peso específico en estos momentos. Es un premier que tiene menos popularidad que ella y no genera consenso. Pero parece que la presidenta depende de su hombre Entonces, de confianza. es el lastre que la está jalando. Entonces, que asuma su futuro, que asuma las consecuencias de su error. Porque si ella, por un lado, pretende abrir la cancha y generar un mayor consenso, no es el acuerdo nacional el instrumento, es convocar a las fuerzas políticas, empezando por las del Parlamento y otras que ella considere conveniente, extraparlamentarias, pero que tienen peso específico, pero con un premier que realmente tenga gravitas, que genere respeto, que tenga esa capacidad de consensuar. Pero en estos momentos el señor Otárola ya no da para más. No puede ni siquiera orientar a su ministro de Economía, que nadie sabe quién es y que lo confunden con el ministro de Trabajo. Entonces, si esas personas, y menciono estas tres, la informalidad en el Ministerio de Trabajo y de Salud, que es un desastre. Por otro lado, al ministro de Economía, que lamentablemente nos está conduciendo al hoyo. Y por otro lado, a un premier que no entiende el verdadero problema, lo único que busca es quedarse hasta el 2026. Ahí están las consecuencias. Y si a eso le agregamos un Congreso que no entiende la razón moral, que es fundamental para poder generar buenas políticas públicas y leyes, pues no viene la Pero hago confianza la pregunta, privada. ¿vamos a llegar a 2026 con este Congreso y con esta presidenta? Pero vamos a llegar en una situación desastrosa. Mira, se habla de la inseguridad, pero la inseguridad es hija de la crisis económica, que es la madre de todos los problemas sociales. Estamos en un país que ha recibido 2 millones de migrantes que no tienen posibilidades de recibir recursos de sus familias porque en Venezuela están peor. Si tú o yo viajamos a España, por ejemplo, y nos va mal, nuestra familia nos puede dar algo para sobrevivir, pero estos migrantes no. Entonces, si no hay oportunidades laborales, ¿a qué se van a dedicar? A la delincuencia. Y por otro lado, tenemos 300.000 peruanos que se incorporan cada año a la población económicamente activa y que no tienen oportunidades de trabajo, que son los jóvenes. Entonces, el pandillaje, la inseguridad, la delincuencia, la desesperación es consecuencia de la crisis económica. Y todas las encuestas de los últimos días y todos los señalamientos indican que no vamos a superar el 1%. Claro, pero las encuestas se publican, pero la gente no se mueve en las calles. Pero a eso voy. Verdad. Ese es cuando La existe... gente ya está en una partida y dice, bueno, ya. Lamentablemente... Y si cambiamos a estas personas, seguramente vendrán pero mira, peores. Estamos con una desesperanza. yo no creo en ya eso. no, Mira, esa es la tremenda irresponsabilidad de la presidenta, que no se da cuenta que por privilegiar la estabilidad laboral de su premier, no convoca a mejores personas para el gabinete, para que de esa manera le den confianza al país. Esa es irresponsabilidad de la presidenta. Y por otro lado, los 130 parlamentarios, o 129, que dicen, garanticemos la estabilidad, no podemos pelearnos de nuevo, vamos a estar peor. ¿Qué quieren? Permanecer 12 meses con una persona que no tiene autoridad moral como para orientar una lucha contra la corrupción. Por eso es que vemos que se dan leyes como la que le permite viajar a la presidenta, siendo absolutamente inconstitucional. De punta a punta, el artículo 115 ha sido violado y ellos ni se inmutan. Entonces, como dicen de que toda ley puede ser interpretada como constitucional mientras no se demuestre lo contrario, entonces mañana se ponen de acuerdo para dar una ley que lo favorezca y mientras el tribunal... De acuerdo. Yo le agradezco resuelve. mucho, Juan, que haya estado con nosotros el día de hoy, compartiendo estas reflexiones sobre la situación. En efecto, pasamos la página de Castillo, pero eso no quiere decir que no podamos ofrecer críticas constructivas a nuestras autoridades que hoy por hoy, además, ya dejaron de lado, por lo menos, el tema de las elecciones. Eso está clarísimo por parte del Congreso y en el Ejecutivo, y hay toda la voluntad de quedarse a 2026. Está hecha la advertencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Pues